tengan todos muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta tercera jornada, tercer día que tenemos de nuestro congreso de la Universidad Andrés Bello, que hemos denominado la gobernabilidad de los derechos humanos de las poblaciones en condiciones en el contexto de la crisis de coronavirus. Queremos agradecer a cada una de las organizaciones que ha estado acompañando este esfuerzo, a Ormusa, Fundacir, Save the Children, Adsoges y a la Red Latinoamericana de Prevención de la Violencia. Quiero esta tarde expresar mi gratitud realmente que puedan estar con nosotros acompañándonos en este esfuerzo conjunto. Agradecer a cada una de las personas que durante estos 2 días también han compartido su experiencia profesional y que hemos tenido realmente un aporte importante al desarrollo académico y profesional también, y sobre todo a la prevención del tipo de violencia hacia las personas vulnerables. Creo que eso es algo importante. El día de hoy también tenemos esa temática importante de este eje temático de protección de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19, y estaremos realmente compartiendo con un selecto grupo de profesionales. Estará el maestro Carlos Flores, quien estará a cargo de la moderación de esta tarde. Nos acompaña también el licenciado David Reyes, diputado de la Asamblea Legislativa, que agradecemos también este espacio para hablarnos acerca de la nueva legislación para la atención de personas con discapacidad. Al licenciado Milton Aparicio, quien estará hablándonos acerca de la atención psicosocial de las personas con discapacidad por parte de la comunidad Monseñor Romero de Usulután. Gracias por acompañarnos. Y a la licenciada Claudia Vanessa Rodas Aldana de Montenegro, quien nos acompaña desde Guatemala. Gracias por estar con nosotros, y estará hablando acerca de la inclusión de las personas con discapacidad, una experiencia desde Guatemala. Así que agradecerles en nombre de la universidad este espacio que comparten con nosotros también, su tiempo. Dejo con ustedes también a la maestra Blanca de Chávez, quien es la coordinadora de la maestría en atención a la violencia en la familia de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad, para que brinde su saludo. Muchas gracias y esperamos realmente el desarrollo de lo mejor para esta tarde. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, gracias doctor Mansot. Un saludo cordial al equipo de profesionales que nos estarán acompañando este día con la temática de protección de las personas con discapacidad en contexto de COVID. Realmente las instituciones que hemos dispuesto a llevar a cabo este Congreso Internacional nos sentimos complacidas y muy agradecidas por la participación de todas las personas invitadas especiales que se han sumado a este esfuerzo. Comentarles que esta transmisión se está llevando en vivo por las páginas oficiales de la Universidad Dr. Andrés Bello, y en ese espacio las personas que se han conectado, a quienes también queremos agradecer, podrán agregar sus comentarios. Si tenemos alguna consulta específica para cada uno de los profesionales que nos acompañarán este día, les vamos a agradecer, y al final de la jornada se las estaremos trasladando para poder ampliar sobre la temática. O sea que bienvenido a este equipo selecto, y adelante cedo micrófono al maestro Carlos Flores, quien este día nos estará acompañando como moderador de este panel. Buenas tardes. Adelante, maestro Carlos. Bueno, muchísimas gracias, maestra Blanca. También agradecer a todas las personas que están haciendo tiempo a esta hora, ¿verdad?, para participar en este ciclo de conferencias tan importante. También felicitar a todas las organizaciones que han sido parte de la organización, que han hecho posible este gran esfuerzo tan pertinente en este tiempo, ¿verdad?, que han surgido tantas necesidades de reflexionar desde la perspectiva de los derechos humanos, principalmente a las personas vulnerables. Y dentro de las personas vulnerables no podemos perder de vista a las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, también agradecerle, ¿verdad? Vamos a tener en esta oportunidad, en esta tarde, a personas que son defensoras y defensores de derechos de personas con discapacidad, quienes podrán contarnos desde sus experiencias, desde sus enfoques profesionales, desde sus posiciones, ¿verdad? Vamos a enriquecer esta reflexión sociopolítica en materia del acceso
y del ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad en este contexto del coronavirus que ha tomado por sorpresa al mundo y que nos ha representado grandes desafíos. Vamos a hacer, digamos, una presentación de cada uno de los profesionales, ¿verdad? Primero quiero dar un contexto muy general del tema que vamos a estar desarrollando este día, que es precisamente la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el contexto del coronavirus. Cada una de las personas que van a estar dando su conferencia estará desarrollando un tema específico. Yo voy a hacer la introducción tanto del perfil profesional y también del tema que va a estar desarrollando la persona. De manera general, es importante decir que los derechos de las personas con discapacidad están regulados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, ¿verdad? Este es un instrumento que representa un cambio paradigmático en las actitudes y enfoques respecto de los derechos de las personas con discapacidad. En este instrumento ya se hablaba que era necesario que los países asumieran compromisos en materia de legislar a favor de las personas con discapacidad, de superar las barreras que limitan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y obviamente de que los derechos humanos se fundamentan sobre los principios de libertad, dignidad e igualdad. Entonces, en ese sentido, este instrumento es importante porque establece los estándares de derechos humanos que los países deben cumplir para poder establecer esos mecanismos de igualdad para que todas las personas, independientemente de la condición en la que están viviendo, puedan ejercer sus derechos. En el contexto del coronavirus, digamos, hemos venido a evidenciar diferentes barreras que, si bien antes de la pandemia ya estaban, por ejemplo, en materia de personas con discapacidad, podríamos hablar de las barreras de comunicación, barreras actitudinales, barreras de infraestructura o urbanismo, que podían estar generando barreras para poder digamos, establecer igualdad de condiciones frente a los derechos. La pandemia vino a pronunciar esas desigualdades, también tomando en cuenta que muchas de las personas con discapacidad pueden, digamos, haber o tener una enfermedad preexistente y esto complejiza el impacto de la pandemia en el acceso a la salud, más todas las otras, digamos, dificultades que se generaron, como la misma movilidad. Digamos, en casi todos los países, las medidas inmediatas fueron de restricción para la movilización y esto en sí mismo implicaba, digamos, limitar muchos derechos. Entonces, aquellas barreras que ya se habían conocido en muchos de los estudios, la CEPAL incluso, que estableció la ineficacia de la desigualdad, y ya otros estudios que hablaban de estas barreras, en la pandemia se pronunciaron más las barreras y esto pues aumenta la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Justamente eso, digamos, establece la necesidad de reflexionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo? Si lo que se está haciendo bien o no, y cuáles son los grandes desafíos que se deben de asumir como país, como región latinoamericana, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, para poder generar igualdad de condiciones, ¿verdad? Otro instrumento importante que también tenemos que tomar en cuenta es la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Debemos de reconocer que la discriminación es una de las peores formas de violencia. Y esto lo relacionamos con un contexto, digamos, regional, no solamente en El Salvador y en muchos países de la región latinoamericana, hemos podido ver cómo dentro de la pandemia muchas situaciones de violencia han venido aumentando y han venido impactando a poblaciones en vulnerabilidad, como mujeres, como niñez, adolescencia, y dentro de los grupos vulnerables debemos de visibilizar a las personas con discapacidad. Entonces, en digamos, en esa línea reflexiva, en esta tarde, para todas las personas que nos están acompañando, vamos a estar haciendo esta reflexión a partir de la participación de
tres ponentes, ¿verdad? El primero de las personas que vamos a estar escuchando este día es el licenciado David Reyes. Es una persona, ¿verdad?, que es bastante conocida en El Salvador porque ejerce un cargo público. Él es diputado, ¿verdad? Es una persona, es el primer diputado con discapacidad en la historia de El Salvador, ¿verdad? Viene ejerciendo el ejercicio público desde el año 2009. Ha sido diputado propietario por el departamento de San Salvador, ha sido diputado propietario también en la Asamblea Legislativa por el departamento de San Salvador en dos periodos, del 2009 al 2012, del 2012 al 2015, luego del 2015 al 2018 y del 2018 al abril del 2021, uno de los cargos que ejerce en este momento. Es un joven que siempre se ha caracterizado por ser optimista, extremo, con una mente de actitud positiva ante la vida. Es mercadólogo de profesión, su entrega y liderazgo le han llevado a ser uno de los diputados más jóvenes en la historia del país, promotor de leyes a favor de las personas con discapacidad y la juventud salvadoreña. El licenciado David Reyes estará desarrollando en esta tarde su ponencia enfocada en la nueva legislación para la atención de las personas con discapacidad. Entonces, a partir de este momento, pues los dejo con el licenciado David Reyes para poder escuchar su conferencia. Adelante, licenciado David. Muchas gracias, Carlos. Un saludo muy especial a todos los que están dándole seguimiento a este foro. Agradezco la invitación que me hicieran para compartirles sobre el marco legal más reciente que justo hemos aprobado en medio de esta pandemia, pero que es un mensaje importante porque a pesar de una situación de tanta vulnerabilidad para nuestro país y por ende para las personas con alguna discapacidad, es sumamente oportuno en estos precisos momentos. Así que gracias por la invitación. Quisiera iniciar antes de hacerles una presentación estableciendo un concepto fundamental para que comprendamos qué significa tener una discapacidad y a qué nos referimos con este sector y por qué le llamamos que es un sector vulnerable. Cuando hablamos sobre un enfoque de derechos humanos y abordamos la temática de la discapacidad bajo esta perspectiva, es importante decir que en nuestra Constitución de la República establece en sus primeros artículos que todos los salvadoreños somos iguales ante la ley. Eso significa hombres, mujeres, personas altas, personas bajitas, personas morenitas, personas chelitas, personas gorditas, personas flaquitas, personas que utilizamos una herramienta para movilizarnos, como en mi caso, utilizo una silla de ruedas o alguien puede utilizar una andadera, cualquier otro tipo de herramienta, pero que eso no lo hace más ni lo hace menos, lo hace como un ciudadano salvadoreño. Partiendo desde esa óptica de diversidad del ser humano, es importante decir que las personas con discapacidad son sujetos de derecho en todo el amplio significado de los derechos humanos. Por eso es importante destacar que esta nueva legislación que recientemente hemos aprobado actualiza el marco normativo. Ya en la introducción lo mencionaban, la misma Convención sobre los Derechos Humanos que promovió Naciones Unidas para las personas con discapacidad. Esta ley viene a armonizar la legislación salvadoreña para garantizar que haya un marco de respeto en derechos. Voy a proyectarles una pequeña presentación que me va a servir como guía para que puedan conocer un poco más. Me refiero a la Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad. Y esta ley tiene como objeto reconocer, proteger y garantizar el disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Y entrando en materia para ir abordando de una vez la temática, creo que en este contexto de la pandemia por COVID en la que estamos, es importante destacar que todas las acciones
que el Estado salvadoreño promueva para que sus ciudadanos puedan ser atendidos de una manera adecuada, es decir, prevención de la enfermedad, acceso a pruebas, acceso a atención a la salud, acceso al medicamento y todos los aspectos esenciales, las personas con discapacidad no pueden quedarse atrás de la misma. Esta legislación que les estoy mencionando viene a actualizar la antigua ley de equiparación de oportunidades que fue aprobada en el año 2000, es decir, 20 años después, que es un tiempo, digamos, bastante prudencial, aborda la temática bajo una nueva perspectiva. La anterior ley de equiparación de oportunidades se elaboró con un enfoque, yo no digo que sea negativo, pero con un enfoque que en aquella época se trataba, un enfoque más médico, un enfoque precisamente eso, médico. Solo para que tengan una idea, la comisión de la Asamblea que dictaminó la ley de equiparación de oportunidades en el año 2000 fue la Comisión de Salud. Eso era como se hacía en aquel momento. Hoy en día, en la Asamblea Legislativa tenemos una comisión específica que discute la temática de manera transversal sobre las personas con discapacidad. Y es esta comisión la que ha dictaminado recientemente, la cual tengo el honor de presidir, la nueva ley que les estoy exponiendo. Esta ley busca proteger el derecho, por decirles algunos ejemplos, derecho a conformar una familia, el derecho a la propiedad y a la posesión de las personas con discapacidad. Obviamente que todo esto sea bajo el consentimiento libre y pleno de la persona con discapacidad. El derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones, es decir, las instituciones judiciales, la Corte Suprema de Justicia, los juzgados, en fin, todo el aparataje judicial de nuestro país debe de garantizar que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad tenga acceso a la justicia de una forma en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si una persona sorda está siendo juzgada por algún tema, es importante que se le garantice, que se le den garantías de que se le va a proveer un intérprete de lengua de señas para que signe cualquier resolución y durante todo el proceso. Derecho a la accesibilidad, y cuando hablamos de la accesibilidad no solamente nos referimos a un tema de infraestructura, sino que también a un tema de comunicación, es decir, que todos aquellos lugares que estén abiertos al público, sean estas instituciones públicas o privadas, tienen que tener las medidas necesarias para garantizar que cualquier persona con y sin discapacidad pueda desplazarse libremente. Pero no solamente se refiere a un tema arquitectónico, sino que ya les mencionaba que la accesibilidad también se refiere al acceso de información, a la comunicación en formatos accesibles. En el caso de las personas sordas, hablamos de la lengua de señas salvadoreñas. En el caso de las personas ciegas, hablamos del sistema braille o los audiolibros. En fin, para cada tipo de discapacidad, en este caso sensorial, tiene que existir acceso disponible para que se pueda desempeñar en igualdad de condiciones. Esta ley también le da una garantía a recibir una pensión universal y acceso a la seguridad social. ¿En qué sentido? Una pensión universal diferenciada, sobre todo para aquellas personas con una discapacidad severa y que requieren, por ejemplo, la asistencia de un tercero, asistencia personal, lo que le proporcionaría poder desarrollar su vida de una forma independiente. A eso nos referimos, a todo el concepto de la vida independiente que merecen y tienen derecho las personas con discapacidad. Derecho a una educación inclusiva, es decir, y cuando nos referimos a la educación, aquí se aborda desde todo el punto de vista, acceso a infraestructura, acceso a comunicación, pero también a que cuando una persona con algún tipo de discapacidad intelectual, por ejemplo, o incluso sensorial,
requiera que alguna materia o la currícula de alguna materia se le hagan ajustes a la currícula para que la pueda desarrollar en igualdad de condiciones. Esto es bien importante porque también garantiza a que los docentes puedan tener esas herramientas necesarias para ayudar y apoyar a las personas con cualquier tipo de discapacidad cuando éstas lo requieran. Derecho a la salud, por supuesto, esto es importante y tiene que ver con la temática que hoy estamos abordando en este contexto de la pandemia. Es importante que se asegure que las instituciones públicas de salud, ¿por qué no también las privadas? Pero primordialmente las públicas, puedan proveer un acceso a la salud en condiciones de igualdad. ¿Y a qué me refiero con esto? A mí siempre me gusta poner un ejemplo. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, una persona sorda tiene un accidente y va a una unidad de salud? ¿Cómo le explica al médico, al enfermero, su malestar o su dolencia en lengua de señas si éste no conoce el lenguaje? Entonces, a eso se refiere también, a que tenga la oportunidad de recibir de forma eficaz y oportuna los servicios de salud. Derecho al trabajo y al empleo. Esta ley establece que tanto las instituciones públicas como privadas deben de contratar a una persona con discapacidad por cada 20 empleados que poseen. Caso contrario, pues se establece una sanción también para ellos. Y ya les voy a comentar algo bien esencial, es que esta ley promueve la asignación presupuestaria a todas las instituciones públicas, incluyendo las municipalidades. Es decir, que cada institución gubernamental tiene que invertir anualmente un porcentaje de su presupuesto para proyectos de inclusión. Crea un ente rector para la discapacidad, que sería el Consejo Nacional de Atención Integral para la Persona con Discapacidad, que va a ser una institución autónoma y que le va a dar la capacidad a nuestro Estado salvadoreño de desarrollar políticas públicas efectivas que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad. Algo bien importante es que este ente rector, y esta es una de las partes novedosas de esta ley, que como decimos en buen salvadoreño, le va a otorgar a la ley dientes para que tenga un fiel cumplimiento, es que crea un tribunal sancionador que va a estar encargado de recibir denuncias sobre violaciones a los aspectos que esta ley establece. Y este tribunal deberá de investigar, de revisar y analizar mediante todo un procedimiento que está desarrollado en la ley, y cuando hayan cometimientos se va a sancionar con multas bajo 3 categorías: leves, graves y muy graves. Y la ley establece alrededor de 27 infracciones diferentes que pueden ser leves, graves y muy graves, y su sanción es económica. Pueden ir desde los 3, las leves son de 1 a 3 salarios mínimos, las graves de 4 a 6 salarios mínimos y las muy graves de 7 a 9 salarios mínimos. Ustedes pueden hacer cuenta. Por mencionarles un ejemplo, aquellas empresas que no contratan a una persona con discapacidad por cada 20 empleados, se considera que esta es una infracción muy grave por cada persona no contratada. Es decir, el tribunal puede establecer una sanción de 7 a 9 salarios mínimos por cada persona con discapacidad no contratada. Y para que tengamos un ejemplo, una empresa que tiene 100 empleados o una institución pública, porque ahí no hay esa diferencia, que tenga 100 empleados, significa que tiene que contratar a 5 personas con discapacidad. Si no contrata, si solamente tiene 3, la sanción que le van a poner son 2 multas por muy graves por esas 2 personas con discapacidad que no ha contratado. Y así, por ponerles un ejemplo. Esta ley va a entrar en vigencia 8 días después de la publicación en el Diario Oficial, que quiero comentarles que nada menos este día estuvimos revisando, porque esta ley tuvo
fue objeto a observaciones por parte de la Presidencia de la República, y este día en la mañana terminamos la deliberación de las observaciones, lo cual nos va a dar la oportunidad de que en la próxima plenaria, que va a ser el día de mañana, se puedan deliberar y dirimir esas observaciones. Eso significa que en los próximos días vamos a tener ya esta ley plenamente vigente. Es bien importante finalizar y concluir diciendo que las personas con discapacidad no requieren una asistencia especial. Las personas con discapacidad lo único que necesitan, lo único que exigen es igualdad de oportunidades. Es que se les atienda como el resto de la población y que se les permita demostrar que la persona con discapacidad puede aportarle al desarrollo económico, social, cultural, político de nuestro país. Así que muchas gracias y quedo atento a cualquier comentario o pregunta que pudiera surgir. Muchísimas gracias, licenciado David Reyes, por su excelente ponencia, por la presentación de esta tan importante legislación, ¿verdad? Si podemos hacer un pequeño bosquejo de lo presentado por el licenciado David Reyes, ¿verdad? Donde dice que esta legislación es muy fundamental para, en este caso, El Salvador, ¿verdad? En 3 líneas, digamos, porque primero armoniza con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la integra, digamos, a la estructura legislativa del país, crea una en sus derechos y también genera condiciones para la igualdad de oportunidades, entre otros elementos generales que también el licenciado Reyes nos estaba comentando. Hay una reflexión que me gustaría hacer de la presentación del licenciado David Reyes, y es que para todos los países de América Latina, para todos los países del mundo, creo que tenemos un gran desafío en cuanto a comprender la importancia de la legislación y de contar con un instrumento que pueda servir para referenciar y exigir derechos. Entonces, es importante, es un gran paso cuando las normativas de los países logran, digamos, generar estas mecanismos de protección reforzada a personas con vulnerabilidad. Pero el siguiente paso después de la legislación es cómo logramos que una norma de un país se integre a la vida cultural, a la cotidianidad, es decir, cómo una legislación pasa a ser del conocimiento de todas las personas y se integra desde la dimensión económica, desde la dimensión social, desde la dimensión cultural, y para poder garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, pero también en el ejercicio civil y político de las personas. ¿Para qué? Para lograr que las personas se reconozcan como sujetos de derechos y sobre esto puedan exigir derechos. Una vez, digamos, logrado todos estos elementos, ya tenemos, digamos, estas normativas que deben de ser de conocimiento de todas las personas, pues se generan las bases para lograr una sociedad que sea verdaderamente inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Es decir, de la ley, cómo la llevamos a que permee el ideario social y que entendamos todas y todos desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de generar igualdad de oportunidades, desde la perspectiva de poder convivir de una manera respetuosa, garantizando los derechos, garantizando las oportunidades y, digamos, erradicando todas las barreras sociales que limitan el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, como bien lo apuntaba el licenciado David Reyes al inicio de su ponencia. Entonces, de verdad que es una reflexión, ¿verdad? Y esto, como les decía, porque nos están escuchando y viendo personas de toda América Latina e incluso también de otros países, de otros continentes. Entonces, creo que esto es un desafío para todos los países del mundo en cuanto al tema de integrar las leyes, las normas, ¿verdad?, en la vida de todas las personas y hacer esos cambios sociales para poder tener una mejor convivencia.
De nuevo, muchísimas gracias, licenciado David Reyes. Vamos a seguir ahora. Me permito presentar al licenciado Milton Ernesto Aparicio. Les decía que él es un educador, activista comunitario, es miembro de la comunidad Monseñor Romero en Usulután, El Salvador. Está inspirado en la consigna de San Romero de América: la gloria de Dios es que el pobre viva, y en la espiritualidad de las comunidades de El Arca, ¿verdad? Él hace también parte del movimiento a favor de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, y promueve la defensa y promoción de sus derechos. Trabaja actualmente en el Ministerio de Educación, en la Jefatura de Arte, Cultura, Recreación, Deporte y Ciudadanía del Departamento de Usulután. El licenciado Milton Aparicio estará desarrollando esta tarde con nosotros la conferencia enfocada en la atención psicosocial de las personas con discapacidad. Entonces, adelante, licenciado. Gracias. Bueno, agradezco primeramente a la Universidad Andrés Bello, a la Maestría de Prevención de la Violencia, por esta oportunidad que se nos da de estar participando en este evento tan importante, que en el marco de la pandemia por COVID-19 tiene un valor muy grande, porque visibiliza personas vulnerables, mujeres, niñez, migrantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Y esta ponencia que acabamos de oír del diputado David Reyes, yo la saboreé mucho, porque es una ponencia que viene a romper todo lo que hemos tenido hasta este momento, porque estamos viviendo tiempos de desesperanza, tiempos muy difíciles. Y el hecho de que este país nuestro ha tenido este retraso en jurisprudencia, como es la creación de la nueva ley de inclusión, si no me equivoco, han pasado más o menos 4 años desde que se ha activado todo el aparato de la mesa del Procurador de los Derechos Humanos en materia de discapacidades, y el movimiento de organizaciones y de personas con discapacidad han luchado para que en estos días tenemos la esperanza de que se apruebe esta nueva ley. Y eso me emociona mucho, me llena de alegría, y hago ese eco, pues, porque no puedo ser insensible a semejante anuncio, pues es probable que mañana se compartan en el pleno de la Asamblea Legislativa las observaciones que ha hecho el presidente Bukele a este nuevo instrumento de la vida jurídica y política de nuestro país, que es la nueva ley de inclusión. Así que gracias. Soy Milton Aparicio, soy un activista de derechos humanos de las personas con discapacidad, y quiero decirles, soy empleado pues del Ministerio de Educación, pero yo hablo en este momento como un voluntario. Un voluntario significa que yo no devengo un salario por el trabajo que hago. Tengo 22 años de estar al servicio de las personas con discapacidad, y pertenezco a un colectivo que se llama Monseñor Romero en Usulután. Quiero proponerles y recordarles que ya llevamos más o menos 160 días desde que la OMS declaró la pandemia por COVID-19. Y eso es un hecho histórico, pues nunca había sucedido en la historia de la humanidad un acontecimiento tan avasallador en materia de salud, sobre todo, que vino a colapsar toda la vida de todo el mundo. Entonces, quiero proponerles un ejercicio de empatía y quiero proponerles 3 preguntas. Primeramente, me gustaría preguntar a quienes están conectados a través de las redes sociales: ¿quiénes de ustedes tienen en su casa, conviven con una persona con discapacidad?
La siguiente pregunta es una pregunta más allá del ámbito de nuestras familias. ¿Quiénes de los que nos escuchan tienen por amigo a una persona con discapacidad? Y la tercera pregunta es más vinculante. Desde el punto de vista jurídico, vinculante es aquello que es obligatorio, que no lo podemos hacer a un lado. En este tiempo de pandemia, en estos más de 100 días que llevamos de pandemia, ¿quiénes de nosotros hemos podido ayudar, socorrer, auxiliar a una persona con discapacidad? Tenemos esas tres preguntas para reflexionar, para vernos a nosotros mismos. He sido invitado por la Maestría de Prevención de la Violencia de la Universidad Andrés Bello a hablar de la atención psicosocial de las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia. Todos nosotros sabemos, voy a usar una figura literaria, ¿verdad? No sé si ustedes han leído el libro Ensayo sobre la ceguera de Saramago. El ensayo sobre la ceguera es una obra literaria muy hermosa que nos puede servir como para hacer una analogía o un parangón con lo que estamos viviendo. Hay unas personas optimistas quieren comunicarnos que esta pandemia nos va a hacer mejores seres humanos. Y yo, desde que empezó la pandemia, se me vino a la cabeza el libro de Saramago, porque la pandemia ha exhibido lo peor de muchos seres humanos, desgraciadamente, y lo mejor de muy pocos. Entonces, eso es una cosa para mí muy importante que hay que tener en cuenta, que la pandemia, el uso de mascarillas nos quitó las máscaras. Nos quitó las máscaras porque no podemos vivir con hipocresías, pues. Las personas con discapacidad, según la OMS, son más o menos el 10% de la población mundial. Si lo extrapolamos a la sociedad salvadoreña, que, ojo, no sabemos cuántos salvadoreños somos. El último censo poblacional se practicó en el 2007 y no tenemos una cifra de salvadoreños. En aquel momento, el censo arrojó 235.320 personas con discapacidad. Y ahora, eso no incluye a los niños. Entonces, ¿cuántas personas con discapacidad hay en este país? No lo sabemos, pero es porque no se quiere saber cuántas personas con discapacidad existen. En un círculo de trabajo, un joven con discapacidad se le ocurrió decir en mi comunidad que era mejor que las personas con discapacidad no fueran contadas, porque si eran invisibles. Y agregó que las personas con discapacidad no valen y no cuentan. Con esta realidad quiero anunciarles a todos que quiero hablar desde la perspectiva de las personas con discapacidad, desde lo que les duele a ella, pero también de las esperanzas de todas ellas. Y para ello quiero auxiliarme de la PowerPoint que hemos preparado para hablando de la temática. Por favor, avancemos. No existen datos sobre las personas con discapacidad en nuestro país que sean confiables, ni aunque sean solicitados ya sea por el Comité de la Niñez y del Consejo de Derechos Humanos allá en Ginebra. En este contexto de pandemia podemos decir algunas cosas que han pasado en este país en torno a violaciones graves sobre derechos difusos y colectivos de personas con discapacidad. Por ejemplo, los casos de contagio en el centro de San Martín del Isna, que es un centro especializado donde
son resguardadas personas con discapacidad en calidad de abandono. Ahí hay una cosa muy penosa. También hemos de decir que el Ministerio de Educación se ha preocupado por darle una continuidad educativa a todo el sistema público y privado en nuestro país, y se han elaborado guías y se ha elaborado un nuevo perfil de lo que es la televisión educativa en El Salvador, pero la televisión educativa ha dejado de lado a las personas con discapacidades. Toda la atención sanitaria en este país se ha paralizado y se ha focalizado solo frente al COVID. Las personas con discapacidad que eran atendidas en el sistema público con alguna terapia o consultas o entrega de medicamentos han quedado en el aire. También es grave que el silencio del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia. No ha habido muchos pronunciamientos que nos ayuden a entender qué le está pasando a la niñez y especialmente a la niñez y personas con discapacidad. Hemos de decir que han habido algunas acciones de atención alimenticia durante la pandemia. Sobre todo, hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho UNICEF por patrocinar acciones de atención a personas con discapacidad, y en nuestro caso podemos agradecer el auxilio muy oportuno cuando estábamos contenidos en nuestros hogares por la cuarentena estricta. Ayuda en Acción nos dio una mano para socorrer a nuestras familias. Adelante con las presentaciones. Quiero anunciar que tenemos algunos pasos y retrasos en la atención psicosocial de las personas con discapacidad en El Salvador. Por favor, la nueva diapositiva. Adelante. Tenemos que entender que la atención psicosocial de las personas con discapacidad es el conjunto de procedimientos e intervenciones multidisciplinarias que confluyen en el acompañamiento a una persona con discapacidad y que puede ser administrada por un especialista o un grupo de especialistas para promover y alcanzar la recuperación, la rehabilitación e inclusión de la persona con discapacidad en alguna área de la sociedad. Y la atención psicosocial es muy diversa. Puede estar administrada por educadores, educadoras regulares, educadores especiales, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, terapistas diversos, terapistas de lenguaje, equinoterapia, maestros de educación física, artistas diversos, monitores, pero especialmente nosotros queremos hacer un énfasis sobre los amigos. Por favor, adelante. Avance la diapositiva. Una práctica exitosa que queremos visibilizar, que ha existido antes de la pandemia, es el Centro de Orientación y Recursos, el COR. Es una unidad especializada en cada cabecera departamental de nuestro país. Hay 14 COR y está funcionando como un equipo de especialistas que tienen la función de evaluar a los casos de niños con discapacidad y problemas de aprendizaje de las escuelas regulares que así lo soliciten. Adelante, por favor. Quiero anunciar como una práctica exitosa la escuela virtual de educación que se ha instalado en Tegucigalpa. Y es bueno visibilizar esto porque ellos se adelantaron a la pandemia. En el 2018 abrieron su escuela virtual y actualmente dan cobertura a 23 personas con discapacidad de Tegucigalpa, impartiendo clases virtuales de educación especial. O sea, sí es posible esto en parvularia y primer grado. Avancemos, por favor. Pero también tenemos retrocesos en lo que es la educación inclusiva. El programa de atención de apoyo a la inclusión denominado Maestro DAI,
que es un esfuerzo sostenido por varias administraciones del Ministerio de Educación, ha venido a menos porque a veces se coloca desde las escuelas a maestros que están muy mayores o maestros que a esta altura ya se han jubilado. Entonces, el programa de docentes de apoyo a la inclusión tiene que ser revisado. Por favor, avancemos. Avancemos. Uno de los dolores más significativos desde el trabajo que nosotros hacemos como activistas de niños y personas con discapacidad es la suerte que corren las personas con parálisis cerebral espástica, porque ellos no se movilizan solos, no comen solos, no se pueden asear solos y necesitan asistencia permanente. Y es lamentable que en este país no existen escuelas de educación especial para ellos. Y también en los hospitales se les da de alta con una frialdad increíble, a sabiendas que violan sus derechos humanos. Pasemos, por favor. Un programa exitoso es desarrollado por la Asociación Los Angelitos, que demuestra que la rehabilitación basada en la comunidad es posible, pese a no renunciar, que es una obligación del Estado salvadoreño, brindar atención a las personas con discapacidad. Y Los Angelitos llevan fisioterapia a las casas de niños, por ejemplo, con parálisis cerebral. Avancemos, por favor. La ley de equiparación de oportunidades, sabemos que es una ley inerte, es una ley que no ha respondido a las demandas de oportunidades que necesitan las personas con discapacidad y por eso ha sido superada. Y las multas que imponía esta ley eran risibles, $57 por no aplicarla. Avancemos, por favor. Vamos. Este programa, que es poco conocido, ha sido desarrollado por la OEI en el convenio OEI y MINED en el marco del Plan Nacional de Alfabetización. APDIS ha demostrado que se pueden desarrollar oportunidades de empleabilidad para personas con discapacidad. Muchos de sus educadores especiales son gente ciegas, son gente sordas. Algunos hermanos de mi colectivo han trabajado para APDIS, aunque hay que decir que el subsidio que reciben las personas con discapacidad es muy, muy, muy bajo y podrían mejorar. Avancemos, por favor. Pero tenemos nosotros una idea porque queremos decir que las personas con discapacidad también tienen algo que ofrecer. Y por eso llamamos a esta parte la otra cara de la moneda. Avancemos. Y es esta la idea. Cuando una persona participa por largo tiempo en la atención psicosocial a las personas con discapacidad, puede recibir algo a cambio. Y es la amistad de las personas con discapacidad, especialmente las personas con discapacidad intelectual. Tienen unas habilidades que nosotros no tenemos, porque ellos no tienen los mecanismos de defensa desarrollados, entonces no usan tantas máscaras y tienen un corazón más transparente para relacionarse con todas las personas y crear puentes entre unos y otros. Y eso hace que los psicoterapeutas, que dan atención social a ellos, reciban el misterio del amor de parte de ellos. Y a veces, cuando ya va transcurriendo el tiempo, avancemos en la diapositiva, muchas de las personas que trabajan con personas con discapacidad como profesionales se ven a ellos mismos sanados y se ven llenos de alegría y gozo. Y esto es la otra cara de la moneda. Queremos terminar agradeciendo y haciendo una petición a la Universidad Andrés Bello.
La foto que sigue es una multitud. Nosotros como comunidad tenemos trabajo en Usulután, Santiago de María y San Miguel. Por favor, proyectemos la foto. Y creemos, hemos revisado nosotros somos voluntarios y creemos que nosotros deseamos que las personas tengan un trabajo, un empleo. Pero si alguien, además de su trabajo y de su empleo, quiere ser voluntario, pues sepa. La universidad, por ejemplo, tiene unas carreras que pueden servir. En la siguiente diapositiva está comunicaciones, enfermería, computación, ciencias jurídicas, trabajo social, que bien podrían ayudarnos a atender dignamente de una manera más profesional y hermosa las capacidad. Y sobre todo, lo que dijo el señor vicerrector de la universidad al inicio de esta jornada, es que este esfuerzo debería de continuar, sobre todo desarrollando procesos de investigación para que las personas con discapacidad no sigan siendo invisibles. Soy Milton Aparicio y agradezco, dejo los contactos de mi organización, la Comunidad Monseñor Romero, mi teléfono, el Facebook, el canal de YouTube de nuestra comunidad, y si alguien nos quiere contactar, esta ponencia que yo he ofrecido, tenemos un documento en PDF que podemos ofrecer a quien nos lo solicite, ya sea a la universidad o a mi persona, y estoy a la orden. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Milton Aparicio por esa interesante ponencia con la que ha compartido toda la experiencia que él ha acumulado a lo largo de todos los años de trabajo por personas con discapacidad, ¿verdad? Destacando también él ese trabajo voluntario, comprometido por las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Y enfocada en poder generar igualdad de condiciones. Un pequeño esbozo también de las elocuentes intervenciones que hizo el licenciado. Me gustaría enfatizar en que el licenciado Milton nos decía, ¿verdad?, al inicio de su presentación y de su conferencia, que las intervenciones psicosociales deben enfocarse en el conjunto de procedimientos y estrategias que se orientan al desarrollo integral de las personas con discapacidad. Es decir, no deben de ser esfuerzos aislados, sino más bien ese conjunto de intervenciones, ¿verdad?, que deben de orientarse, que deben integrarse y articularse para poder generar un impacto mayor en las poblaciones meta. También establece la importancia de que las intervenciones sean basadas en la comunidad y menciona a la experiencia de la Fundación Angelitos, ¿verdad? Y también comparte el licenciado Milton Aparicio que es importante escuchar y entender los intereses de las personas con discapacidad, ¿verdad? Solo así se pueden hacer esas intervenciones que puedan atender las necesidades reales de las personas de acuerdo al impacto que están teniendo, ¿verdad? Para poder contribuir al desarrollo integral. Y finaliza también, ¿verdad?, haciendo un llamado a poder superar, ¿verdad?, la invisibilidad de las personas con discapacidad desde la perspectiva de la igualdad de los derechos humanos, ¿verdad?, y las libertades fundamentales. Entonces, de nuevo, agradecimientos para el licenciado Aparicio por su presentación y los conocimientos que ha compartido. Muy bien. La siguiente conferencia va a estar desarrollada por la licenciada Claudia Vanessa Rodas. La licenciada Vanessa es abogada y notaria, ¿verdad?, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Saldívar de Guatemala, y también tiene una maestría en Derecho Mercantil en la Universidad de San Carlos. Además, tiene diversas especializaciones en el campo de las ciencias sociales y de los derechos humanos,
en universidades de Uruguay y de Colombia. Ella cuenta en su ejercicio profesional más de 18 años de trabajo con poblaciones vulnerables por la defensa y la promoción de sus derechos. Entre estas poblaciones vulnerables ha trabajado con niñas, niños, ¿verdad?, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. También acumula experiencia en el trabajo de instituciones públicas y privadas, entre ellas la Procuraduría General de la Nación de Guatemala, y también ella es asesora, ¿verdad?, en el área legal de la asociación Nuestros Ahijados también de Guatemala. Ella es, entre varias publicaciones que ha realizado, destaco una que ella es coautora del libro Hacia una sociedad menos violenta, que fue desarrollada en el proyecto Prevención de la Violencia de la Escuela y Familia en América Latina, con universidades de Suecia y también, por supuesto, en coordinación con sus instituciones representantes. Ella estará desarrollando en esta tarde la ponencia enfocada en inclusión de las personas con discapacidad y compartiéndonos una experiencia desde Guatemala. Así que adelante, licenciada Vanessa, bienvenida, y el micrófono es suyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su atención en esta tarde tan especial. Yo quiero compartir, voy a compartir mi pantalla. Ahorita voy con ustedes en un momento. Pues un saludo desde Guatemala, el país de la eterna primavera. Hoy estamos un poco lluviosos, pero inicialmente mucho gusto estar viendo. Agradezco la invitación de la Universidad Andrés Bello, que pues la universidad es la que hace posible la promoción de este tema tan importante, sobre todo para nivel latinoamericano, ya que, como podrán observar ustedes en un momento, nuestra realidad no es alejada de muchas realidades de nuestros países latinoamericanos. El tema que yo tengo para desarrollar con ustedes es situación de las personas con discapacidad, una realidad desde la perspectiva de Guatemala. Y pues efectivamente, actualmente trabajamos en la Red Latinoamericana para Prevención de la Violencia en la Escuela, la Familia y la Comunidad, y precisamente dentro de la temática que nosotros manejamos es los derechos humanos de las personas con discapacidad. Dentro de la temática, yo quiero compartir con ustedes precisamente un mensaje de Shakespeare que dice: no basta levantar al débil, sino hay que sostenerlo después. Y es efectivamente de esa manera como nosotros queremos mantener a nuestras personas con discapacidad sostenibles. Una percepción de Guatemala es precisamente que existen pocos estudios sobre la situación de las personas con discapacidad en Guatemala. Precisamente una de ellas es precisamente una de las situaciones que nosotros abordamos es que solo tenemos una institución nacional, que es la CONADI, que es el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, que es el organismo que pone en marcha las campañas, especialmente las políticas públicas de protección a personas con discapacidad. Sin embargo, es para una población del 10% de personas con discapacidad en Guatemala, pues se estima que una sola institución para atender todos los problemas de discapacidad no es suficiente.
En Guatemala, lamentablemente, solo una pequeña minoría tiene la suerte de disponer de equipos adaptados a personas con discapacidad. También se han hecho esfuerzos por mejorar la accesibilidad, pero solo en algunas zonas urbanas, mientras que la mitad de los habitantes del país fuera de las ciudades y son los responsables políticamente, pues claramente abordan el tema. Asimismo, también dentro del marco legal existe en el año 2008 existe la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación, aprobada en la ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999 y fue implementada a través del decreto 59 de 2008. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 53, de igual manera declara de interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de las políticas públicas y servicios que permitan la rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. Y en el año de 1996 tenemos la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que es el decreto 135-96, que pues a la fecha necesita el mismo ser reformado, precisamente con una reforma tal cual lo plantea el diputado de Salvador, que acabamos de ver. Es necesario tener en cuenta que la discapacidad es una cuestión total de derechos humanos. Cuando se le pregunta a la mayoría de las personas, incluido precisamente a nuestras autoridades gubernamentales, el problema es que no son conscientes de las consecuencias de este principio y que no están dispuestos a adoptar medidas correspondientes. Si nos damos cuenta, en Guatemala existe 1.7 de millones de personas con discapacidad. Esto es al 2019, según las estadísticas del Instituto Nacional de las Personas. Y la CONADI, que es la institución que me hacía referencia, pues trata de implementar políticas públicas, pero no son suficientes, además por su escaso presupuesto, y dentro de ellas pues establece que las personas con discapacidad tienen derecho a tener un trabajo, por lo que el Estado, por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe valer para que las personas con discapacidad puedan obtener un trabajo. Y a mí me parece fantástica la propuesta que tiene el diputado en El Salvador en cuanto a que 1 de cada 10 personas en una empresa pueda sea de una de las personas con discapacidad. Asimismo, la CONADI ha creado manuales sobre atención a personas con discapacidad, tomando en cuenta los diversos tipos de discapacidad, ¿verdad? Que hay discapacidad congénita, psicológica, física. Y es en ese orden de ideas que es necesario que retomemos como país, que nuestras leyes y reglamentos sean específicamente adaptados a cada uno de los tipos de discapacidad. La realidad es que no está dentro de la agenda de gobierno, ¿verdad? Y la problemática de las personas con discapacidad es que no hay eco, lamentablemente, y la institución que la tiene abordada, pues es una institución muy débil. Además, para que esto avance, se exige que la problemática de la discapacidad se estudie y se resuelva a la luz de los 4 valores primarios, cuyo reconocimiento sirve de base para respetar cada una de las tareas. Es decir, proteger y garantizar los bienes jurídicos fundamentales de las personas con discapacidad, especialmente la dignidad, la autonomía, la igualdad y la solidaridad. La dignidad de las personas debe ser notoriamente considerada y apreciada por los que son
personas con total derecho de inclusión en el sistema guatemalteco. Además, a la luz de la autonomía es necesario que a las personas se les reconozca un espacio libre de restricciones y condicionamientos donde puedan adoptar soberanamente sus programas de vida ideales para su existencia. A la luz de la igualdad es necesario que se considere como irracional e injustificada todas las diferencias de trato que no estén apoyadas en la existencia de favores provistos. Y debe de admitir esto, que entre todas las personas, por el hecho de ser miembros de una misma familia ontológica, existen en materia de obligación. Un real de protección y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad que se inspire efectivamente en los 4 valores que les acabo de mencionar. Y esto hará que sin duda alguna la población de personas con discapacidad no se vea vulnerada o amenazada en sus bienes jurídicos por las agresiones perversas surgidas de la insensibilidad o del desdén o del perjuicio. Lamentablemente hay mucha discriminación como lo plantearon actualmente mis antecesores. En Guatemala, esta es la situación nacional. Sin embargo, quiero comentarles que a nivel privado, a nivel de organizaciones no gubernamentales y de algunas empresas que se han preocupado precisamente por el tema, efectivamente se han hecho algunas implementaciones que es necesario que yo se las comparta para que a nivel de Latinoamérica pues se tomen en cuenta las buenas prácticas. Y más adelante vamos a ver buenas prácticas que ha implementado Chile a través de algunas empresas en cuanto a esta situación. En Guatemala se ha tratado a través de la aprobación de nuevos proyectos de construcción para que los mismos sean aprobados. Como les dije al principio, es necesario la inclusión de las políticas públicas y que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales estén en un mismo sentido en cuanto a la protección de las personas con discapacidad. Y es precisamente ahora en Guatemala, para la aprobación de cualquier proyecto de construcción, es necesario que se cuente con accesos a personas con discapacidad, que existan rampas, que existan lugares de señalización, que existan lugares con sensores para las personas que no pueden ver. Y en los colegios también a nivel educativo, también se ha implementado a través del Ministerio de Educación este tipo de políticas para que haya inclusión de las personas con discapacidad. Hay una empresa que se llama Centramus, que es la empresa que es una empresa privada, que ha tratado de apoyar la accesibilidad ante los riesgos en los centros educativos. Primero, es necesario establecer que las personas con movilidad reducida permanentemente y las personas con movilidad reducida de forma transitoria, como son las personas embarazadas o las convalecientes. Además, nosotros debemos de entender qué es necesario para que exista una accesibilidad a las personas con discapacidad. Es lo primero. Primero tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que exista una buena accesibilidad? Y esta es una pregunta que le hago a todos. Además, ¿para quién nosotros queremos que haya una accesibilidad? Si lo estamos haciendo por convicción propia, si nosotros lo estamos haciendo porque en verdad necesitamos que se reconozcan los derechos de nuestros prójimos con discapacidad o por una situación particular. ¿Lo estamos haciendo como empresa para cumplir un solo requisito o realmente lo estamos haciendo para que ocurra un plan de vida, para que se dé un plan de vida o cuando efectivamente se dé algunos eventos nada más? El propósito es generar en la población de los centros educativos una actitud de autoprotección y yo pienso que no solo tiene que ser en los centros educativos como se trata de implementar, sino tiene que ser en todo tipo de empresas
generar esa actitud de autoprotección y responsabilidad colectiva ante eventos, conocer las áreas en donde se producirán problemas al realizar una evacuación, considerar las mejores rutas y tiempos, tener una herramienta que ayude a tomar decisiones de conocimientos anticipadamente, supuestos y minimizar riesgos. El aspecto legal y organizativo, a raíz, como les comenté, del decreto 109 de 1996, se conocen los procedimientos de evacuación de manera anticipada. Esto únicamente es para las escuelas, ¿verdad? Pero ya es un avance, para Guatemala es un avance, aunque poco, es un avance. Es necesario conocer el riesgo a que está expuesta nuestra zona de trabajo, ya sea en el área pública, en el área privada, en el área donde nosotros nos desenvolvamos, y más si con nosotros está una persona con discapacidad. Es necesario que cada una de las entidades condicione un escenario importante para personas con discapacidad. Esto solo, como les dije, se hace en algunos sectores de las empresas privadas. Y esto se da, precisamente pueden ver ustedes los puntos rojos, es los puntos de más riesgo. Esto es en una simulación de infraestructura que se hizo en cierta empresa con los problemas al darse un siniestro. Y aquí podemos ver el caos que se genera al momento de no contar con precisamente accesos a personas con discapacidad, o apoyo a personas con discapacidad. Ustedes pueden ver, la mayor concentración de riesgo está en el área sorda. Por eso es necesario realizar las rutas de evacuación y simulacro, tomando en cuenta, cuando se hace todo este movimiento, tomando en cuenta todos los niveles de discapacidad. Y es necesario que cada una de las entidades tome en cuenta el nivel de población que está manejando de discapacidad, porque no todas las empresas o entidades tienen el mismo tipo de personas con discapacidad trabajando. Ahora les voy a compartir que es necesario 3 pilares fundamentales que se dan en la mayoría que se da y que es necesario implementar en Latinoamérica: la inclusión, la protección y la atención. La inclusión, garantizar que no se excluya a nadie. La protección, conseguir el pleno respeto de los derechos humanos, procurar un entorno que se respete la vida digna, evitar patrones de abuso y restablecer las condiciones de calidad. Asegurar la asistencia a personas con discapacidad. Asimismo, se necesita realizar la investigación, alianzas, inversión y desarrollo para que nosotros podamos obtener realmente una protección a personas con discapacidad. Aquí les tengo, como les comenté, el modelo de Chile, en donde a través del organismo técnico del Estado, que su misión es planificar, impulsar y articular y ejecutar las acciones de prevención, mitigación, alerta, respuesta y rehabilitación frente a cualquier amenaza. Aquí hay una inclusión verdadera a las personas con discapacidad, hay una plataforma y precisamente ahorita en tiempos de pandemia pues se puso especial énfasis para que ellos pudieran tener mayor acceso. El problema es cuando no tenemos acceso a personas a las plataformas virtuales, como es en el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala, sí, a las personas con discapacidad les cuesta acceder a los servicios, más a plataformas virtuales, más en las áreas rurales, donde ni siquiera existe internet. Este instituto, pues, es un instituto muy avanzado, donde cuenta con mucha sensibilización y sobre todo para los tiempos de desastres, especialmente ahora como tiempos de pandemia. Aquí lo vamos a pasar rápidamente, es solo una referencia para ustedes. Aquellos logran
nacional para que todas las personas del país estén realmente cubiertas, especialmente las personas que cuentan con discapacidad. En España, por ejemplo, está esta consultoría que me parece a mí fantástica, muy tecnológica, muy moderna, y solo esto es para que nosotros podamos tener una idea de cómo nosotros podemos hacer o qué podemos hacer en nuestros lugares para implementar tecnología o investigación social. Por ejemplo, existen los estudios para las rampas, para los accesos. Son estudios a través de empresas tecnificadas realmente con sensores, en los cuales se avisa cuando hay sensores donde les comunican a personas no videntes y los distanciamientos que existen de los servicios básicos, las gradas, las salidas próximas, para que ellas puedan realmente ubicar. Aunado a ello, también existen la Fundación Polidea, que también está en España, que también cuenta con recursos necesarios para aplicarse a personas con daño cerebral. Bueno, no podemos aquí abordar cada tipo de discapacidad, pero existen varios, como vimos, varios tipos de discapacidad, y cada tipo de discapacidad necesita una atención especial, una atención específica. Y para ello, pues también existen estos pulsadores para personas con epilepsia, para personas con poca movilidad física, que como les digo, esto es en un mundo ideal, ¿verdad? Pero podríamos nosotros empezar a ver cómo se puede incluir dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros países. También existen sensores de caída dentro del baño, dentro de la habitación, sensores que avisan detectores de movimiento, con sensores, con sonidos, con luces, con vibraciones para las personas no videntes, con muchas luces para las personas sordas. También existe tecnología para sistemas de comunicación y para que haya intercomunicación. Algunas camas también cuentan con sensores de movimiento porque alguna persona se cae. Y también tecnología para la seguridad. Estos brazaletes que a mí me parecen fantásticos, que es para la geolocalización a través de chips. Pero sin duda alguna, esto es en un mundo ideal, como les dije, porque el acceso para nuestras comunidades, especialmente aquí en Guatemala, como es un país en pobreza y en pobreza extrema, ya nos cuesta un poco, les cuesta a las personas tener este acceso a estos implementos. También tenemos existen sensores de ocupación de cama o de sillón, y efectivamente, pues sería para cuando hay sensores, cuando hay enuresis también, avisan inmediatamente. Dentro de lo que nosotros tenemos que contemplar, y especialmente en nuestros países latinoamericanos, y que me parece muy, muy acertado el proyecto que tiene El Salvador, el derecho de protección a la salud, derecho al trabajo, el derecho a la educación, los derechos políticos, el derecho urbanístico, el derecho a la cultura y a la recreación, a la protección del consumidor, derecho a la protección fiscal, derechos civiles y procesales. Y pues en términos de derechos, las personas con discapacidad necesitan tener acceso a todo este tipo de servicios que es el Estado el obligado a proporcionar. Sin embargo, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos no se proporciona este tipo de atención a las personas con discapacidad. Es una atención muy limitada. Sin embargo, es necesario que nosotros, desde donde nosotros nos encontremos, nosotros promovamos esta protección especial, ¿verdad? Para que finalmente las personas con discapacidad gocen de todos los derechos establecidos en nuestra declaración, que ha sido ratificada por la mayor parte de los países para personas con discapacidad. Lamentablemente, Guatemala es un país, como les dije, pobre, en vías de desarrollo,
para que pueda darse una inserción total de las personas discapacitadas, porque no es una prioridad, y no es una prioridad dentro de las políticas públicas. Si bien es cierto, el país ha firmado la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas discapacitadas, existen leyes y decretos que velan por su condición, pero la falta de aplicabilidad de los mismos hace que la vulneración de los derechos humanos a personas con discapacidad se dé aún mayor. La falta de interés también de las personas responsables de aplicar las políticas públicas en cuestiones relativas a la inserción es muchas veces manifiesto y hace que no se dé el tema de protección. Y en cuanto al tema de accesibilidad a las personas con alguna discapacidad, tiende a generar una gama de oportunidades para implementar y desarrollar investigación tecnológica y nuevas formas de construcción y avances científicos, tomando en cuenta los ejemplos de Chile y de España, que realmente España nos lleva pues 100 años luz a Latinoamérica, ¿verdad? A excepción de Chile, que Chile pues ya tiene muy buenas prácticas en atención a personas con discapacidad. Tomando en cuenta que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que las personas con una capacidad total, es necesario que nosotros nos preocupemos desde ahora en aplicar y en tratar de que se respeten cada uno de sus derechos. Esto es lo que tengo para compartirles de Guatemala. En Guatemala realmente el tema de legislación es un tema pobre, como vimos, es un tema que tiene, pues solo tenemos la convención y la ley, pero es una ley muy escasa, donde es necesario reformarla y tener una mejor inclusión de las personas con discapacidad. Asimismo, dentro del marco de los respetos de los derechos humanos, es necesario que estos se sigan reconociendo, tal como lo manifiesta el estudio de Naciones Unidas, que establece que el reconocimiento del valor de la dignidad humana nos recuerda con fuerza que las personas con discapacidad tienen un papel y un derecho en la sociedad que hay que atender con absoluta independencia de toda consideración de utilidad social o económica. Esto es lo que yo tengo para compartir con ustedes hoy, cómo está Guatemala y el nivel de compromiso que nosotros tenemos que asumir como personas para la inclusión de las personas con discapacidad. Lamentablemente, ahorita en tiempos de pandemia, si anteriormente ha sido un problema la inclusión de las personas con discapacidad, menos ahora en tiempos de pandemia, que se han visto especialmente ha habido más vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad, especialmente de las niñas y adolescentes, cuando además de tener una discapacidad total o parcial, se encuentran confinadas al lado de su agresor. Entonces, esta parte es lo que más nos preocupa aquí en Guatemala. Esto es lo que tengo para compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias, licenciada Vanessa Rodas, por su elocuente presentación. De verdad que agradecerle mucho todo el conocimiento que ha compartido, ¿verdad? Y las buenas prácticas que tienen en su país y también las reflexiones que ha hecho vinculando experiencias de otros países, como por ejemplo Chile, que usted mencionó. Voy a hacer una pequeña recapitulación de los contenidos que usted estuvo desarrollando en este día, que creo que vale la pena destacar. La licenciada Roda nos decía que la existencia de leyes y reglamentos no siempre son garantistas de derechos para las personas con discapacidad, dado que la realidad puede ser muy distinta de lo establecido en las normas. Esto también es importante verlo, ¿verdad? Porque no solamente tener las leyes, sino cómo llevamos al cumplimiento de estas normativas. También hablaba que la voluntad política muchas veces se orienta a otras prioridades y no es, y no
se enfoca en atender el acceso a servicios y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad partiendo de sus intereses, partiendo de las necesidades que puedan derivar para cada persona, lo cual también es una realidad no solamente de Guatemala, sino pues de un desafío, creo que de toda América Latina y quizá me atrevería a decir en el mundo. También brindó experiencias enfocadas en ajustes razonables, cómo poder incorporar estos ajustes razonables enmarcados en las normativas de Naciones Unidas, como la convención ya anteriormente mencionada, para disminuir las brechas que limitan el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿verdad? Y dio una experiencia interesante con aspectos técnicos bastante positivos en materia de accesibilidad y otros. También nos decía que era importante incorporar en el trabajo 3 grandes dimensiones, ¿verdad? Que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la protección y tiene que ver con la atención de personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, estas 3 grandes dimensiones deben de estar siempre contempladas en el trabajo que se hace tanto desde la sociedad civil como organizada y todos los grupos que están trabajando por la defensa y la promoción de los derechos para poder orientar este trabajo y contribuir pues a la disminución de las brechas, principalmente a la garantía de derechos de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, con eso estamos finalizando la tercera conferencia. Damos en este momento, ¿verdad? Digamos, la posibilidad para que nos puedan compartir si es que tenemos alguna pregunta o para las personas que han estado atentas y atentos, ¿verdad? A las conferencias para que podamos leer algunas posibles preguntas que puedan estar llegando al chat. Entonces. Gracias, maestro Carlos. Gracias. Comentarles que de acuerdo al registro, ¿verdad?, que hemos tenido a las personas que se han conectado, básicamente no existen preguntas, sino comentarios de esperanza, ¿verdad?, de mucha expectativa. Nos decía Lourdes Barrera de Morales que era importante que a partir de la nueva ley se debe ejercer inclusión en todo nivel, relacionado con lo que Vanessa expresaba, ¿verdad?, para todos y todos sin exclusión por razones de discapacidad. Alguien también felicitaba a las instituciones que integran este esfuerzo por estar desarrollando este tipo de eventos que en gran medida ponen en punto de reflexión la problemática que este Congreso Internacional está llevando a cabo. En ese sentido, no tenemos preguntas para los panelistas y quizás como a manera de reflexiones finales pudiésemos decir que este día, cuando escuchamos al licenciado Reyes como representante de la Asamblea Legislativa, ya lo expresaba el licenciado Milton, realmente escuchar una ley, el poder tener esa expectativa de que realmente las políticas públicas van a ir avanzando con el enfoque de derechos, con el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, la inclusión, visto esto como una deuda histórica que tenemos en El Salvador, en el sentido de que un sistema capitalista de producción sabemos que genera muchos procesos de exclusión, genera también mucha pobreza y las brechas a nivel de Latinoamérica son bastante amplias, la brecha de la pobreza, y en ese sentido quienes se conectaron este día y están en este momento escuchándonos, planteaban esa fuerte expectativa, ¿verdad?, para que el licenciado David Reyes sea portador en la Asamblea realmente de darle vida a esta ley y de tomar en cuenta realmente esa aplicabilidad, que realmente las instituciones tomen la responsabilidad social de contratar a las personas con algún tipo de discapacidad, porque son personas en iguales condiciones y con los derechos humanos que todas las personas debemos de tener. Entonces, decirle, licenciado Reyes, que a seguir empujando esos esfuerzos desde la legislatura, en tal sentido que podamos tener un poco de acercarnos para que realmente los derechos sean ejercidos por las personas que enfrentan un problema de discapacidad. También comentar la importancia de lo que nos comentaba el licenciado
Milton, realmente nos llevó a una realidad donde realmente se tienen todas esas vivencias con las personas que tienen un tipo de discapacidad, y también nos planteaba él el reto en cómo estas actividades de voluntariado, de personas que se sumen, e inclusive instaba a la universidad para que puedan tener algunos programas pasantes o de prácticas profesionales, que realmente nos sumemos a este esfuerzo y a esta experiencia que se han desarrollado. Pues él también manifestaba algunas situaciones que se dan a nivel de instituciones y que nosotros conocemos. Realmente no hemos dignificado en la historia de El Salvador a las personas con discapacidad, y seguimos viendo a las personas no como personas sujetas de derechos, ¿verdad?, sino como objetos. En ese sentido, pues agradecer también al licenciado Milton esos valiosos aportes. Pues y Vanessa, ¿verdad?, como representante en este foro de la Red Latinoamericana de Prevención de Violencia, con quien tenemos el gusto de compartir ese espacio. También Vanessa nos comentaba, ¿verdad?, nos ponía una serie de experiencias, de buenas prácticas, de algunos avances. También reflexionaba que Guatemala, al igual que El Salvador, sigue sin políticas públicas inclusivas para atender a estas personas, y que realmente las buenas prácticas, los avances desde las instituciones, los avances desde la academia, este mismo congreso internacional que estamos desarrollando, realmente está poniendo en el escenario todos esos puntos de reflexión para que desde la institucionalidad, desde la academia, desde las organizaciones de sociedad civil, desde las familias, realmente tomemos esa corresponsabilidad y realmente demos vida a todos esos derechos. Es lo que yo pudiese comentar. Siéntanse muy satisfechos. Antes de darle... Perdón, quiero tomar la palabra. Adelante, licenciado. Bueno, gracias. Quisiera, además de agradecer, hacer una pregunta puntual al diputado David Reyes. Porque es un privilegio pues compartir este anuncio de la nueva inclusión, porque dije que quería hablar en nombre de las personas con discapacidad, y es en torno a la tasa de empleabilidad nueva que se quiere alcanzar. Cuando el Ministerio de Trabajo le pregunta a las instituciones del Estado, por ejemplo, cuántas personas con discapacidad tiene en una institución, a veces los jefes de desarrollo humano hacen una maniobra que reportan como personas con discapacidad a empleados que han ido envejeciendo, o alguien ya se va quedando sordo, ya lo tipifican como sordo. Y entonces, pero no son personas que se hayan contratado teniendo una disfuncionalidad en algún nivel de la discapacidad. Y entonces, ¿cómo hacer para que no se incumpla y con algunas maniobras de tipo jurídico, legal, se burle de la nueva jurisprudencia que se está queriendo instalar en nuestro país? Gracias. Sí, gracias. Si me permiten, adelante, diputado, adelante. Sí, excelente, Milton, y qué gusto conocerle, y lo felicito por todo el trabajo que está haciendo en Usulután. Es muy buena la pregunta. La verdad es que el tiempo es corto, y yo quisiera, si en el chat me pudieran escribir sus correos para compartirles el proyecto de ley, ya que es bastante amplia. Es muy corto el tiempo para exponer cada uno de los artículos de la ley, sino que hice una exposición bastante somera de la misma. La ley contempla, estimado Milton, que tiene que haber una certificación, no como la que se está dando a este momento, sino que una certificación donde un equipo multidisciplinario haga una evaluación del porcentaje de discapacidad y del tipo de discapacidad. No es que cualquier persona, solamente porque, por ejemplo, le hace falta la parte de un dedo, ya se pueda contemplar o contabilizar para efectos del cumplimiento de la cuota laboral como una persona con discapacidad. No, tiene que haber una certificación, y por eso se crearía con esta nueva ley un nuevo CONAIPD.
La licenciada Morales, que comentaba hace un momento, tiene toda la razón. Esta ley le va a dar un salto de calidad a la normativa que tenemos. Y aprovecho el uso de la palabra a manera de conclusión diciendo de que esta ley pues va a promover a que el mismo nuevo CONAIPD sea el autor de una política nacional de inclusión para las personas con discapacidad. Y para poder elaborar una política verdaderamente efectiva, tiene que darle solvencia a un señalamiento que hacía Milton. No tenemos un dato preciso sobre cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país a la fecha del día de hoy. Y esos son datos básicos, fundamentales para poder elaborar una política verdaderamente efectiva. Todo esto, la nueva ley lo mandata y lo tiene que cumplir. Por eso es un proyecto de ley bastante ambicioso, pero lo más importante es que cambiemos, y yo sé que hay muchos estudiantes que estuvieron conectados viendo este conversatorio, es importante que como sociedad cambiemos el estigma que se tiene hacia las personas con discapacidad por valores, ya que la persona con discapacidad no tiene por qué verse o visualizarse como un problema o como una carga para el Estado, sino que todo lo contrario. Es un ciudadano que puede aportar muchísimo para el desarrollo de nuestros países. Así que yo les voy a dejar mi correo para que me escriban. Mi correo es diputadoreyes@gmail.com. Si gustan pueden escribirme y yo estaré atento a responderles si existe alguna duda más para poderles emplear y enviarles el proyecto de ley final como quedó. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Estaríamos pasando en este momento a ceder la palabra para que den su despedida, para que cada quien se despida de este gran colectivo de personas que han estado conectados. Quizás empezamos por Vanessa. Adelante, Vanessa. El micrófono, Vanessa. Bueno, muchas gracias a la Universidad Andrés Bello por esta invitación. Realmente para Guatemala es importante no solo participar, sino tomar las buenas prácticas que se están implementando en otros países, como lo es esta ley que me parece fantástica y muy inclusiva de El Salvador. Y para la red latinoamericana para prevención de la violencia en la escuela, la familia y la comunidad también es importante la participación y la participación de todos sus miembros, ya que cada uno de los miembros que forman esta gran red latinoamericana están muy comprometidos precisamente con el tema de prevención de las violencias. Y uno de los temas más fuertes, que más duelen, es la violencia en contra de las personas con discapacidad, porque están el doblemente vulneradas que otras personas. Que a todas las personas que también en la de esta red, y a mi compañera Blanca Chávez, miembro activa de esta gran red latinoamericana, gracias por la invitación, y a la Universidad Andrés Bello y a mis compañeros ponentes, muchas gracias por haber compartido este espacio. Adelante, licenciado David Reyes, con sus palabras finales. Bueno, agradecer la invitación nuevamente. Qué gusto conocer a Vanessa, a Carlos, a Milton, a Eduardo, a usted, Blanca. Es un gran privilegio para mí poder compartir este espacio. Hay muchísimos retos que vienen por delante. No va a ser un proyecto de ley, no va a ser un político, no va a ser un gobierno, no va a ser un órgano de Estado, sino que vamos a ser la sociedad civil la que vamos a lograr que las personas con discapacidad puedan incorporarse en la vida productiva de nuestro país. Así que animarles a que sigan en sus diferentes instituciones luchando por cambiar ese estigma que se tiene hacia las personas con discapacidad y invitar a la sociedad civil salvadoreña en general, sobre todo a los estudiantes, a que abordemos esta temática con un enfoque justamente como lo hemos hecho hoy, con una perspectiva de derechos, que todos somos iguales ante la ley, todos somos salvadoreños, tenemos los mismos derechos y también los mismos deberes.
Así que finalizo con una frase. La única discapacidad que un ser humano puede tener no es que le haga falta la visión, no es que le haga falta una pierna. La única discapacidad que un ser humano puede tener es no tener amor y no tener a Dios en su corazón. Esa sí es una discapacidad. Todo lo demás es fácil de superar. Muchas gracias nuevamente y bendiciones a todos. Muchas gracias, licenciado. Le damos paso al licenciado Milton. Adelante, licenciado Milton, sus palabras de despedida. Tiene cerrado el micrófono, licenciado. Estamos ya en la cintura del Congreso virtual que ha montado la Universidad Andrés Bello. Agradecerles a ellos y a las ONGs que están haciendo alianza para visibilizar los problemas que estamos teniendo como país y como Latinoamérica también. Es decir, que Monseñor Romero, su frase, la gloria de Dios es que el pobre viva, tiene una historicidad y un peso terrible en estos días. Animarnos a seguir adelante, a hacer lo que podamos para mejorar la vida de nuestras familias y de nuestro entorno social, para prevenir la violencia de todo tipo, sobre todo la que está dirigida hacia la gente más vulnerable, las mujeres, los migrantes, la niñez, el adulto mayor y las personas con discapacidad. Que Dios los bendiga y estamos con los brazos abiertos para seguirnos relacionando y vinculando. Gracias. Muchas gracias, licenciado Milton. Licenciado Flores, paso a ceder el micrófono para sus palabras de cierre como moderador. Adelante, maestro Carlos. Gracias, maestra Blanca. Bueno, también muy agradecido de tener esta gran oportunidad de poder haber compartido con las tres personas que dieron sus conferencias, con el doctor Omansor, con usted, maestra Blanca, y bueno, también el haber presenciado, digamos, este gran encuentro donde tantas personas han podido escucharnos, vernos y también vacar pues ahí el registro para poder seguir referenciando, ¿verdad? Estas importantes temáticas. De verdad que nos quedan grandes desafíos por seguir avanzando, ¿verdad? Es importante siempre vincular a la academia, a las organizaciones, ¿verdad? Que se están acercando y están estableciendo esos puentes de comunicación para poder llevar estas reflexiones desde la perspectiva de los derechos humanos que son tan oportunas en este momento de pandemia, ¿verdad? Es decir, llevar la academia para poder entender el fenómeno social, para entender cómo se están generando brechas de cumplimiento de derechos y poder hacer estos mecanismos de incidencia y de transformación, ¿verdad? Realmente este espacio ha sido muy rico porque hemos tenido a representantes del sector público, del sector de sociedad civil, desde la academia, ¿verdad? Aportándole a la comprensión del impacto que puede tener el coronavirus, pero más allá de situarlo en el tema del coronavirus, de ver cómo como sociedades, digamos, desde El Salvador, desde América Latina, tenemos estos grandes desafíos y retos de seguir trabajando, de seguir estableciendo estos acercamientos y también ha sido tan importante, ¿verdad?, las aportaciones y las perspectivas multidisciplinarias que hemos tenido. De mi parte, ¿verdad?, muy agradecido y también quedo a la orden para continuar estos impulsos tan importantes y esperando, ¿verdad?, que todo este tema de las normas lleguen a ser parte de la conciencia de todas las personas, ¿verdad? Y sobre eso poder generar mecanismos para la transformación social y fundamentar nuestra sociedad en la inclusión y en el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Así que buenas tardes a todas y todos. Gracias, maestro Carlos. Doy paso a nuestro vicerrector, el doctor Eduardo Omansor, quien tendrá las palabras finales de este encuentro. Adelante, doctor. Bueno, gracias, maestra. Bueno, igual agradecerles, creo que cada uno ha aportado, como decía el maestro Flores, desde donde se desarrolla, desde la sociedad civil, desde la parte legislativa, que hemos tenido ese aporte que va a tener nuestro país a través de esta nueva ley que
lleve no solamente la inclusión, sino también la sensibilidad a cada uno de los que conformamos a esta sociedad. Y como lo decían ustedes, no ver a las personas nada más como objetos, sino realmente como un sujeto de derechos, que creo que eso es lo importante, y que cada uno de los que formamos parte importante en el desarrollo, no solo académico, sino como sociedad en general, podamos tomar estos espacios, podamos retomar lo que cada uno de los que ha estado con nosotros esta tarde lo podamos poner en la práctica y poder, como decía el diputado Reyes, no solamente ver las características que hace a una persona tener una discapacidad, sino lo que aporta esa persona para la sociedad, aún con una discapacidad. Creo que es importante que veamos el desarrollo de las capacidades que esa persona tiene y lo que puede aportar a la sociedad también. Creo que es importante desde esa perspectiva lo que la ley está dando, de que se pueda aperturar y tener un mayor apoyo para cada una de las personas con discapacidad. Así que agradecerles nuevamente este aporte con nosotros. Gracias por haber estado esta tarde, por este tiempo, e invitarlos a continuar con el desarrollo del Congreso el día de mañana, que vamos a estar hablando acerca de la prevención y la protección de la violencia contra las mujeres en todo el ciclo de vida. Creo que es importante esta temática, visualizar realmente que no solamente hablamos de las mujeres en el contexto del feminicidio, ¿verdad? Sino también que hay otras áreas vulnerables donde se violentan los derechos de las mujeres. Creo que eso lo vamos a explorar el día de mañana, y el día viernes que vamos a cerrar con este congreso, hablando acerca de la protección de las personas mayores también en este tiempo de pandemia. Creo que es importante tocar estas dos áreas de lo que nos falta por hablar en estos 2 días. Agradecerles nuevamente a ustedes, a los que han estado conectados. Gracias por estar con nosotros, y nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde nuevamente. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Gracias a todos. Buenas noches a todos.